Un hombre, un artista y una leyenda. Tenemos a Manuel Viola, que utilizando palabras de Vicente Aguilera, es el Viola de la voz cascada y de la blanqueada pelambre de profeta iluminado, el Viola lívido, despistado y anárquico, un mito de carne y hueso. Esa mitología no se desvanece ni se esfuma, sino que se concreta en colores, se hace visible, se vuelve comunicativa y se llena de elocuencia. Este es el gran Viola, el poeta de lo contradictorio, de las luces y de las oscuridades, de la vanguardia y de la tradición, el hombre que inventa una pintura en camino de la libertad. Bienvenido, amigo Viola. Ante todo habría que saber cuál es el verdadero nombre de Viola, porque son tantos los nombres circulados en este legendario personaje. Realmente mi nombre, José Viola Gamón. Mucha gente desconcierta que firme muchas veces, ahora he dejado ya al Manuel, que firme Manuel Viola. Resulta que cuando tenía 20 años, yo me llamaba Manuel Atsuara Gil, nacido en Burriana, provincia de Castellón. Tuve que aprenderme toda la geografía, las calles y todo. En aquel momento yo estaba en la resistencia francesa. Claro, y había que doblar la personalidad. Después he usado también otro nombre, Jean Rive. Nació en Revesalte, la patria Marcel Foix. En fin, quizás de niño leí una novela que me gustó muchísimo, El Fimo Matías Pascale. Quizás las circunstancias me han obligado a cambiar el nombre, pero también me ha dado mucho gusto, no sé, ser un poco cierto y tránsfugo al mismo tiempo. Renacer. Lo cierto es que, en realidad, la mayoría de las gentes conocemos a Viola como Manuel, como Manolo, aunque sabemos que ese es uno de los tantos nombres que se han ido adquiriendo de una manera artificiosa en el curso de una vida No, tan... artificiosa no, cuidado, auténtica y vital. Auténtica, pero en el curso de una aventura. Sí, Digo artificiosa porque no responde al origen, al verdadero nombre, al nombre auténtico, al nombre de los registros civiles, sino a un nombre puesto sobre la marcha y según la ocasión. Digamos para empezar, que Manuel Viola, según los datos que figuran por ahí en las enciclopedias, nació en Zaragoza en el año 1919, lo que al parecer también está en discusión. Nació en el 16. Nació en el 16. Problemas legales en un momento dado me obligaron a... Determinados problemas de los innumerables que están entre las luces y las sombras de la vida de Viola... Casi bordeando a veces la delincuencia. Le hacen figurar como un hombre 3 años más joven, lo cual no está nunca mal. 3 años no cuenta mucho. Sin embargo, sus primeros pasos como escritor, como poeta de vanguardia, como lo que había de ser más adelante este pintor tremendo y desconcertante que Viola es, se desarrollan en Lérida. El traslado a Lérida fue pronto. Problemas familiares. Ajá. Yo nací en Zaragoza, de madre aragonesa y padre catalán, de Balaguer. Que por cierto, muchos Violas, alcaldes de Balaguer, de Barcelona, todos salimos de Balaguer. Entonces, y tuve la eclosión en Lérida, aquellos años 30, que hubo un despertar en las provincias. Imaginarse lo que era aquella ciudad pequeñita, hortelana, y se ponían ya revistas de arte de vanguardia, con Kraus, con García Lamolla, con Leandro Cristóforo, que hoy en gran rehabilitaciones, que para mí ha sido mi maestro, ese carpinterito de Lérida. Y entonces, juntado, recibimos la revista Occidente,
se publicaba en Sitges, l'Amic de les Arts, Mirador en Barcelona. Todo aquel grupo de gente en el cual estaban Foix, Sebastián Gasc, el mismo Dalí, que hacía sus pinitos. Para nosotros fue un despertar, porque yo creo, en fin, no quiero meterme en política, pero se puede hacer mucho reproche a la República. Pero nadie puede negar el despertar inmensamente humano y cultural que tuvo la República. Como toda la poesía del 27, en plena dictadura se desarrolla. Fue la gran eclosión del espíritu español. En las provincias más recónditas se produjo algo que se había manifestado desde el siglo de oro. Germinaban en todas partes las mismas inquietudes poéticas, literarias, culturales. Y así es como en el año 33 Viola funda en Lérida la revista de vanguardia Art. Con todos los compañeros. Con otros compañeros, colabora con varios textos en los cuales al principio parece no estar de acuerdo con los surrealistas. Y el problema es entonces, estamos y no estamos. O sea, el problema es siempre la juventud que despierta es ultra. Pero ultra en sentido positivo, cósmico. Entonces el problema era estar disconforme con todo, crear algo, o sea, el problema creativo. Y en aquel momento, pues, nosotros no estamos de acuerdo con la ortodoxia absoluta surrealista. Porque digamos que podía haber un surrealismo local, casi provincial, casi departamental, casi municipal. Vamos a ver, Viola, ¿cómo eran tus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo era su estatus económico? El estatus, por parte de madre, una estación pues muy pobre, arrabalera. Por parte de mi padre, pues un hombre mesocrático, campesino que emigró a Argentina y que volvió con cierto dinerito. ¿No has tenido nunca vocación de alcalde de Barcelona? No. Cuidado, a Joaquín, a Quinito, le tengo discrepo en todas sus opiniones, pero tengo un profundo cariño porque para mí se ha portado como un compañero. Es que además el amor no tiene nada que ver con lo otro. Con la política. Bueno, parece ser que hay un personaje que ha citado hace unos momentos en el curso de sus primeras palabras, nuestro amigo Viola, que es un personaje que era un ebanista y que influía de una manera decisiva en esa vocación, en ese entusiasmo por las artes. Claro, para mí fue un despertar, porque ese hombre, de una formación cultural muy limitada, no era analfabeto, pero en fin, casi analfabeto. Este hombre que cogía materiales, que trabajaba. Entonces yo comprendí que el artista, no el sentido artista como el cupete, sino auténtico, la vocación esa interior. Ese hombre, en su pequeño rincón, con sus pequeños límites de vida, de economía, todo eso, creaba obras maravillosas. Y para mí fue el gran incentivo. ¿Qué hacía? ¿Le esculpía Un escultor. Tallaba madera. Ten en cuenta que cuando vio la retrospectiva al surrealismo, sí, tanto en Madrid como en Barcelona, él figura por un alfabético, pero también figura por sus obras. Son sorprendentes. Tú fíjate, esta obra está hecha del año 33. ¿Y esta es de él? Sí. Tú fíjate aquí. Vamos a mostrarla. Este es un Cristófol, de ese ebanista que fue el primer maestro. Tú fíjate ahora. Deja que la vea un momentito, a ver, por favor. ¿Sí? ¿Ahora? Tú fíjate ahora. Un uso y un nuevo. Porque eran sus mitos de la casita de Balaguer, que torcía los calcetines su abuelo, su madre, y el uso que la rueca. Fíjate qué escultura formidable. Que claro, hoy eso circula las calles, pero hacerlo el año 33 es importante. De manera que él fue para ti un... Para mí fue el incentivo. Si este hombre, en su limitación, es capaz de hacer eso, y yo que tengo una formación cultural, que tengo bachillerato, que voy a ingresar en la Universidad de Barcelona, en Filosofía y Letras, digo, yo tengo que hacer más que él. Para mí fue el incentivo. Los primeros versos de Viola, ¿cómo eran? Pues mira, había una influencia de entonces, que era muy chaval, pues el problema del lorquianismo, ciertos, en fin, todo lo que circuló la generación del 27. Pero sobre todo, había dos poemas marginados que no interesaban mucho, que eran para mí esenciales, que eran Larrea y Vicente Aleixandre, que considero que han sido grandes surrealistas españoles. Yo he conseguido uno de los viejos poemas de Viola. Qué vergüenza, no me acuerdo yo. Vamos a atrevernos a hacer una revisión hacia distancia. Ay, por Dios. A ver, ponme ahí. En la escupidera del sol donde baila la muerte con cintas de color y risa de persianas y tacones de charol, el vino tinto del aire se riza en un desnudo esqueleto de caballo.
Las cerezas estallan angustiadas y los naranjos se abalanzan en el mar. Entre níquel y cristal 3 trigos brotan de un clavel. En la luna fría derrama sangre un hocico. En fin. ¿Te reencuentras ahí o no? Sí, pero date cuenta, porque aquí muchos lugares como el Lorquiano, todo. Era un programa infantil, era una proyección, era la divulgación que hacíamos en provincia de algo esencial que se hacía en el centro. Digamos que estos poemas de Viola están escritos cuando está entre los 13 y los 14 años, y ahí se nota ya la influencia de esa poesía que anda caminos del ultraísmo y del andalucismo. Bien, Barcelona, 1934, famosa creación del grupo Adlan. Y yo no fue creado el grupo Adlan. El grupo Adlan existía, que eran señores muy importantes. El más importante era que habría que hacer un homenaje, que se ha hecho ya en Barcelona, y que quiero reiterar, a Prats, el sombrerero. El sombrerero inolvidable. Inolvidable. Un hombre que en su dandismo casi, podríamos decir, anglófilo era. En la calle Fernando, que ponía aquel sombrerito estilizado, solo un sombrero. Y llegabas, y entrabas y veías Max Dern, unos miros preciosos, en época que nadie hacía caso de esas cosas. Sí. Fue un gran dandy, un gran hombre de espíritu. Y después estaba Miró, pues siempre ese hombre inmenso que está entre la escuela maternal y el genio, y que nunca abandonaba al niño, eso es lo precioso, Miró. Pues nunca abandonaron pues, su infancia, su territorio, lo que ha desteñido la infancia. Estaba el gran poeta, eximio poeta, J.B. Foix, que, en fin, yo creo que merecía un premio Nobel, junto que al otro catalán, dime el nombre, que me falla ahora, Salvador Espriu. Bien, hay después un paréntesis en las notas biográficas que están por ahí en todos los catálogos de las exposiciones innumerables de Viola. Ese paréntesis corresponde a los años de nuestra guerra. Y la primera noticia que aparece después de Viola, que me imagino que ha combatido o ha estado de alguna manera presente en la contienda y que tuvo que irse con los vencidos a través de la frontera, es la llegada a Francia en 1939. ¿Qué pasa en Francia? Pues gracias a que hablaba el catalán y los pequeños conocimientos que tenía en francés, conseguí llegar hasta Toulouse. Porque había una orden de reunir a los chavales, que había un grupo de pilotos de caza, de los Moscas, que íbamos a regresar al frente de Madrid. Claro, cuando se es joven uno cree todo. Uno es capaz de morir de manera, pero... ¿Tú eres piloto de caza? No. Yo era rampante infantería, con graduación, otra, en fin, no compliquemos las cosas en un momento. Entonces, yo convencida, pues vamos allá. Siempre la última esperanza. Pero un día nos viene la gendarmería, nos detienen y nos llevan a Argelès, al campo de concentración. Llego allí y bastantes libros, bastantes cosas escrito, porque realmente el Estado francés se portó inhumanamente con nosotros. No digo el pueblo francés, digo el Estado francés. En zanja, en la arena, nacía la hierba donde empezaban las alambradas. Y entonces aparecieron unas pancartas que decían: "Vous avez perdu une patrie, une famille, engagez-vous la Légion". Y entonces me digo, vale más enrolarse en la Legión que morir podrido en la arena de Argelès. De un campo, sí. Y entonces me enrolé en la Legión extranjera. ¿Y fuiste legionario? Fui legionario. ¿Mucho tiempo? Pues desde que estalló la guerra, estuvimos concentrados en Barcarès, y cuando hubo el gran debacle, el avance de Gardén, entonces la Legión, los spy árabes y los senegaleses, a ver si podíamos tapar el avance alemán, a narices. Y lo que hicimos al final es protegerles en el reembarco de Dunkerque, y después nos dijeron: "Fúndanse ustedes en el paisaje", los oficiales. Y entonces, claro... Cuando no se pudo taponar el avance alemán, la última consigna es: "Fúndanse ustedes en el paisaje". Desaparezca. Y de allí nace, por eso, la resistencia, la base combativa, hubo cantidad de españoles. Y yo no voy a hacer un mérito personal, porque éramos muchos, cantidad. Los jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder irnos allí. O sea, no un problema de heroísmo. Muchas veces, no sé si tú has visto esa película de Chaplin, que en un gran precipicio, él anda así y hay un oso detrás. Y parece un héroe, pero no ve el oso que está detrás. Pues, ¿qué tal? El heroísmo, el heroísmo muchas veces te empujan. Lo cierto es que hubo muchos españoles en ese movimiento del Maquis. Sí. En fin,
había también italianos también, pero en fin, realmente en la zona sur de Francia, realmente la masa combativa eran españoles. Cuando eras legionario, ¿qué nombre tenía? Manuel Suárez Gil. Manuel Suárez Gil. Manuel Suárez Gil, nacido en Burriana, provincia de Castilla. Ajá. ¿Y cuando dejas de ser legionario y te conviertes en guerrillero? Jean Rive. Eres Jean Rive de Claro, guerrillero. tenía un problema, aunque dominaba el francés, pero me quedaba un acento raro, que en el fondo es un poco el acento de Perpiñán. Sí. Entonces, claro, buscaron la entidad que en Ribesante está a caballo, en los primeros orientales. Y además, tú fíjate, la patria del Marechal Foch, entonces la gendarmería me pedía, la patria del Marechal Foch, entonces ya me respetaban. ¿Y qué era más aventurado? ¿Dónde estaba más el riesgo? ¿En las horas de la guerra abierta contra los alemanes o en la hora de la guerrilla? No te voy a decir la guerrilla, hay un concepto un poco falso en eso. Vamos a ver. La gente se cree que todo un rato está yo. Nada, yo me he pasado en la Fuerte Cordeville, al lado de Lisieux, que estaba en Caldas de la Mancha. Yo he pasado meses ahí escondidito en un granero. Ahí empieza a pintar de verdad. Ahora vamos a llegar ya a la pintura. La gente no se cree que muchas veces esa cosa, la resistencia, es una resistencia moral y estar allí disponible, que está allí tan dejado perdido usted, tan un día era eso, y no reciba noticias. El problema es pertenecer a algo y permanecer, y sin mando ninguno, y conservar esa ley. Jurar lo que te has prometido. Claro, nuestra misión era recuperación de paracaidistas, sobre todo cuando pasamos al Canal de la Mancha, y en fin, los antiaéreos caían. Entonces ya sabían que hacia la Fuerte Cordillera, entonces caían allí los paracaidistas ingleses, los aviadores ingleses. Entonces el problema era recuperarlos. El problema era que en el bosque había las patrullas alemanas, entonces nos ayudaban. En fin, muy complicados. De modo que fueron tiempos de mucha incertidumbre. No, pero te aseguro que si había que repetirlo, lo repetiría completamente. Sí. Ha sido la época más feliz, más responsable, más bonita. Y con muchas horas además en el granero para empezar a pintar. Ahí son los primeros contactos con el óleo, ¿no? Y allí fue el problema siguiente. Resulta que el tedio, lo que iba a hacer, beber riñón, dormir, esperarte, como un león enjaulado. Digo, aquí me voy a alcoholizar o voy a empezar a volverme loco. Y me encontré por casualidad con una revista que se llama L'Art Vivant. Entonces, de aquellas veleidades surrealistas, aquellas cosas que tenía, pasé a comer la pintura. He abierto la colección. Y ahí empecé a desfilar una entrevista de Cézanne, todo eso. Entonces me puse a copiar reproducciones de la ventanita, cogía dibujitos, al mismo tiempo pinté un paisajito, un poco satisfactorio, que por cierto debe estar en algún catálogo por ahí, que se llama el Port Louis. Yo lo hacía así, pero para entretenerme, para no desesperarme, para no hundirme en el animal, en la fiera, porque por eso muchas veces esa gente que se mete en situaciones así se vuelven fieras. Hombre, porque toda situación en la vida hay que culturizarla. Si os decía la libertad, créate tu libertad en el interior. Porque si solamente crees en el problema del arma, te vuelve una fiera. Entonces empieza a pintar. Y llega, pues se acaba la Guerra Mundial, y entonces se hace la exposición de Sur Independant, que fue la primera exposición de arte de vanguardia que se hizo, en fin, generosa y todo eso, que hizo después la ocupación alemana. Y expuse ahí mis cuadrines y empecé a tener un poquitín de éxito. ¿Quién empezó antes a fijarse así entre la gente conocida en la pintura de Viola? Hemos pegado un gran salto, porque durante la época, digamos, la resistencia, viví en París. Y entonces, al fundirme el paisaje, lo primero que hice es tomar contacto con Benjamin Pérez, el gran poeta surrealista, compañero de Breton, Paul Eluard, etc. Este hombre había estado en la Guerra Civil Española y coincidimos en Frente con los dos. En la época de Barcelona, porque también era muy amigo de Marinello, era muy amigo de Remedios Varo, que era barcelonesa, tú sabes que está en el panteón de los grandes pintores mexicanos y Remedios Varo. Y al llegar a Francia, pues mi contacto en París era Benjamin Pérez. Entonces entré en contacto con Dora Maar, entonces la compañía de don Pablo Ruiz Picasso, don Pablo del Mundo, que me llamo yo. Y entonces llegué hasta a ser un poco botones. ¿De Picasso? Sí, el niño recado. ¿Le ibas a comprar tabaco y esas cosas? No, me decía, no, peor, porque el problema es que él era un inmenso trabajador. Y yo no he visto un hombre más valiente moralmente y más cobarde físicamente. La valentía moral de ese hombre inconmensurable, ni el campeador.
Ahora físicamente oía la sirena, se ponía pálido amarillo, pum, y se iba al sótano. Ahora moralmente, la valentía acumulada en todos los sentidos. Entonces él era un gran trabajador, don Pablo. Y siempre estaba con su grabado, patín y patapón. Entonces había que ir a la Courrier. Entonces no había taxi en aquel momento, ni camioneta, ni nada. Había que ir al carbón a la esquina, dejar un papelito y subir a Montmartre, a la Courrier, las piedras de litografía. Porque él quería trabajar en casa, después se cansaba de casa y las quería hacer en el taller. Porque era como Jano, Picasso, era como Bifronti, un Gabriel bien, algo más positivo, algo más amoroso. Después tenía reacciones extrañas de tacaño, no sé, casi de migrante económico. Picabia me dijo un día, el problema de Picasso que emigró con un pie un zapato y otro una alpargata. Bueno, Picabia fue otro de los amigos... Ha sido mi gran amigo. De los grandes amigos de el hombre que yo más he querido en el mundo. ¿Sí? Yo considero a Picabia casi como mi padre. Picabia, lo contrario, don Pablo. Don Pablo, el hombre tenaz, el hombre trabajador, constructor siempre. Quería estar siempre en Candeloria. Era una especie de emperador romano que no llegó a ser emperador. Picabia el dandy, el despreciativo, el espumoso. Mira, un día le pregunté a Picabia, oye, no comprendo ese cuadro de Marcel Duchamp, que es tan célebre autor del dadaísmo, que se llama La mariée mise à nu par ce même célibataire. De un título tan absurdo, que te pases 5 días buscándolo, no lo hallas. Y uy, tú no sabes lo que pasó. Y sabes que yo, en fin, siempre fue un poco rico, y tenía en aquella época, fíjate, unos coches de... Sabes que siempre hay loco, contestante le llaman los locos de automóvil, y llegan a Grasse, ese pueblo que actualmente es de gran veraneo, en el sur de Francia. Y llegan allí, tú imaginas que en el momento, en los años 20, 21, con una polvareda en la plaza, y salía una boda. Y la hija un notario de Grasse y un señor. Y luego viva la María, viva María. Entonces todo el mundo se fijó en el coche. Y entonces ofrecieron dar una vuelta a la plaza a la novia. Cogieron patín y patapum y se fueron a Cannes. ¿Con la novia? Con la novia. Y aquí viene el asunto. Y esa es la historia del título del cuadro. Del novio nunca más se supo. Sí, no, bueno. Entre estos amigos empieza a desarrollar su vida artística Viola en París. Expone en diversas exposiciones colectivas, una de ellas que se llamaba Pintores Españoles en París, ¿me parece? Allí fue, porque resulta que al fin y al cabo conocía a don Pablo. Pero no me estoy hablando de don Pablo. Don Pablo, para mí, un pintor más importante, más utilizado más, Paul Klee, Kandinsky, otros pintores, Sotin, pero humanamente, no por español y por otras cosas, y porque ha sido el mío recado, sino para mí Pablo es una lección humana. Y entonces pues me junté, y estaba muy metido con la vanguardia francesa, pero empiezan Española Escuela de París, y entonces fuimos a Praga, entonces la gran amistad que tuve con Clavé, del cual me sirvió mucho su amistad y conocimiento, porque él tenía yo no había hecho ninguna escuela de arte, pero realmente que aprendió por los materiales, tratar materias, usar de materiales industriales, entonces fue Antonio Clavé. Que es sin duda alguna uno de los grandes pintores españoles. Digan lo que digan. Se le discute mucho, sin embargo. Bueno, sí, porque claro, es una pintura amable, es bonito, pero hay también que hay cerceísmo siempre. Yo considero a Clavé, pues es un pintor esencial. Hay después un periodo que es a partir de 1949, que Viola regresa a España y se queda quieto y sus pinceles enmudecen. Sí. Entonces, yo dije que el primer sueco que llegó a España fui yo, después de la guerra. A tal punto, tú imagínate, en aquel ambiente barcelonés, europeo, todo eso. Entonces me vengo a Madrid. Porque claro, fue una desilusión grandísima Barcelona. Yo fui a buscar a amigos que había conocido anteriormente. Ay, Dios mío, cómo se aparecía el diablo. Todo el mundo muy bien, claro, debía ser almorzar el miedo, no sé. Entonces me conté colgado. El miedo a tener complicaciones de cualquier conmigo, tipo, sí. Como si había sido un poco para la raza siempre. Uy, eso no está ahí conmigo. Y entonces no me quedó más remedio que irme a Madrid. Y en Madrid no conocía a nadie, solamente una persona, González Rubano. Sabía que había un café hipotéticamente literario, artístico llamado Gijón, pleno verano. Voy allí y dice, don César
está en Cuenca. Bueno, viviendo en un hotelito, que ahora hacen striptease, no hacen cosas de White Power, ese hotel nacional. Ah, sí. Allí me hospedaban. Entonces voy al camión y voy al Río Rosa, hablo con el portero y dicen, está en Cuenca. Bueno, entonces cojo el tren para Cuenca y me encuentro el vagón, un vagón de tercera, por cierto, porque me encuentro un señor con de aquí para arriba parecía un genio, de aquí para abajo parecía un animal, con respeto de él. Muy altanero, con vozarrón, con una boina, pues así. Y me pregunta, ¿dónde va usted? Yo voy a Cuenca. ¿Y dónde viene usted? Yo voy a ver. Era Camilo José Cela. Que andaba con una boina Y un peine. y un peine. En busca de César. ¿Y a dónde iba? Ah, iba a ver a César De también. Cuenca. Y allí empezó. Y después fui a vivir a la casa de ellos. Y pues en un lado estaba César, debajo de mi casa murió, y de mi piso. Y en el otro lado estaba César, arriba. En Río Rosas 54. Tú habrás conocido al perverso gordito Pepe Sí. Pizarro. Era una buena casa. Era una casa muy interesante. Bueno, ¿y cómo se portaron ellos? Formidablemente. En fin, a tal punto, pues, que había venido con una provisión de dinero, pero un poco eufórico. Se me redujo como la piel de zapa. Y hubo una ayuda mutua. Si muchas noches nos reuníamos, comíamos juntos, hacíamos unas cocinas y recepciones. Fue una época muy bonita también. De cualquier modo, esa época dura poco porque los viajes a París se reproducen casi enseguida, pero- 2 años más tarde. Sí, pero me pasa lo siguiente. Entonces, claro, ten en cuenta que aquel ambiente era muy estrecho, no sé, no era lo que yo había conocido anteriormente, que las generaciones de antes de la guerra. Y me molestaba un poco. Además, mi gitanismo, falso gitanismo, mis problemas de vender género, eso fueron aventuras, y, en fin, circunstanciales, o sea, para salir por peteneras, ¿no? Pero habría que saber algo un poco de eso, ¿no? ¿Qué hay del gitanismo de Yo Viola? te voy a decir una cosa. Se ha inventado una leyenda, eso, que yo no tengo nada, hombre, no soy un sonoro ser gitano. Bueno, Lo que dicen va- una leyenda de gitanesca, una leyenda De torero. tauromáquica, una leyenda de cantaor y de bailaor de hondo. Bailar, sí, bailar quizás sí. ¿Sí? Porque bailar he bailado bastante bien. Sigo bailando. Entonces esa aventura... Una vez fue simplemente que yo tuve un gran amigo en Lérida, que se llama Roberto Jiménez, que lo protegía el obispo, el doctor Lurita, que después fue fusilado, en fin, en nuestra guerra civil, por desgracia, era una gran persona. Y le pagaban los estudios a ese gitano en el instituto. Y aquellos niños de aquella época eran tan ripipis, tan cursilones, que yo me iba con el gitano, porque para mí era la vacación de espíritu ir con él. Y mi padre lo aceptaba porque estaba de acuerdo. Y por eso yo siempre tengo un amor inmenso por el gitanismo. Por todo que esté un poco, en fin, no muy normativo. Pero las leyendas, las innumerables leyendas son La tantas gente inventa. que no nos daría tiempo en un programa ni en muchos de irlas aireando o estudiando todas. Hay una que asegura que efectivamente fuiste torero, pero torero de los que viven del toro. No, de torear. gasté dinero con eso. ¿Sí? Mira, era tan imaginativo que inventaba pases, no se puede inventar pases. Inventabas pases. Entonces, tengo un toro. Curioso, esos pases se han hecho. Por ejemplo, alargar la patita así para adelante, por la muerte, ¿verdad? O sea, era una especie de imaginación. Si el toro hubiese sido de plástico, era el mejor toro del mundo. ¿Toreaste solo novillos o llegaste a No matador? llega sin picadores. Sin picadores. En la región de Alto Aragón. Y todo. ¿Con percances o sin ellos? Sí, tengo un par de percances. Un par de percances. En fin, eso, cuando eres joven no pasa nada. Cicatrices y revolcones y ya está. Eso, paraditas, lo que quieras. Y entonces, ese problema que, ¿sabes cómo pasa? Por ejemplo, en Escorial, los Escorial, esos pueblos, una novillada, después resulta que los mozos se meten dentro, después toman el pelo Al matador. Sí, en fin, ¿no? Matador Y entre comillas. Entre solanesco y un poco, en fin, un poco show hispánico. Entre Solana y Durancamps. Pero en cambio, acertado, Dios mío. Bueno, el hecho es que nuestro hombre, como ven ustedes, No, ha la hecho, pintura. ha hecho de todo, además de ser un gran pintor, que no sé cómo le dio tiempo. ¿Lo de cantar también se te dio No, bien? cantar no. No. Con el canto, hombre, yo tengo buenas palmas. Por eso te voy a contar una anécdota. Ha habido también, la gente inventa tanto.
y me encontré con... Bueno, pasemos eso porque vamos a bailar y no acabamos nunca. Vale, sí. Vamos a la pintura. No. Las exposiciones inmediatas son en París, cuando en el año 56 la famosa galería Claude Bernard... No, hay una muy importante que fue en la Galería Estilo, en Madrid. La de Barcelona. La de Madrid. La de Madrid. La Galería Estilo, Ah, en al Madrid. lado de la Zarzuela. Resulta que yo quería salir del país, pero no tenía pasaporte. Pues tú sabes que no podía cogerme a la ley de prófugos y desertores, porque me faltaban 2 años para la edad. Irme a África cumplí 2 años más, entonces estaba ya hasta la coronilla de correajes, de guerra y de fusiles. Entonces se arreglan las cosas, pero no consigo el pasaporte. Me voy a la seguridad y no tiene. Y había un cónsul de Francia que se llama Rebelli, que era escultor. Me dice, yo creo que el que puede solucionar eso es el eximio maestro Eugenio d'Ors. Voy a su casa, somos tan generosos que formidable que aquel caserón vacío, no tenía escayolas, que iba a buscar el Código de Bellas Artes. No tenía una mesa camilla, donde invitaba, por ejemplo, a un desayuno, con una nuez, una pera, un vaso de leche. No, pues no podía invitarte a nada más. Espartano. Espartano, sí, por y entonces me dice, usted es pintor maestro. Pues yo, viejo maestro, soy joven maestro. El día que usted exponga, voy a inaugurar la exposición. Me fue de perlas. El gordo Pepe Pizarro, en el Alcázar, a toda página, viejo maestro, joven maestro. Me fui con un recorte de prensa a la seguridad y me dieron el pasaporte. El hecho es, y ciertamente resulta curioso señalarlo, que hay una cierta semejanza, un recuerdo humano en el aire de Viola del maestro d'Ors. Claro. Es que Ors era un Salvador Dalí en serio. Hermosa Era una frase. especie de humor. No sabía nunca dónde llegaba la verdad, la mentira. El humor, la certidumbre. Era un gran griego, además un gran romántico, era todo. Pero en ese país que entiende a la gente tan fácilmente. Ahora no es nada pesado, porque concibamos que el gran hombre, el gran genio, el gran traductor de todo el pensamiento alemán, todo eso, ha sido Ortega. Pero bueno, Ortega era un hombre desdeñoso, un hombre que siempre echaba para atrás a la gente. Y Ortega al contrario, y al contrario de don Eugenio, era un amoroso. Y además tenía el sentido del humor en sí mismo, que es muy importante. En París, en la galería Claude Bernard, se produce una compra Sí, masiva. inmediata y masiva de Pero toda eso la fue, producción. hay que saber las cosas. Sí. Resulta que viene la gran compositora. Tú sabes que ha existido en la época de la vanguardia, después de la Primera Guerra Mundial, el grupo Los Six, donde estaban Auric, Poulenc, etcétera, etcétera. Y había una señora que se llamaba Germaine Taillefer. Vino a España Germaine Taillefer. Y entonces vi a mi casa y precisamente en ese momento su pianista que se llamaba, no importa, se llama Claude Bernard, su pianista era socio de Claude Bernard. Vino a Río Rosas y dijo, venga, coge todo eso y vente a París. La compra masiva y entonces otra vez reaparecí en Francia. Después Yo no creo en hubo- los talentos, siempre son circunstancias. Siempre hay un amiguito, no creas eso que expone bom, no. Siempre hay alguien que te ayuda. Hombre, por supuesto que todo sin comunicación con los demás es imposible. Hay otra exposición el año siguiente en la misma galería, Sí. también con un gran éxito. Y ahí podemos decir que ya prácticamente Viola está montado en el caballo de la popularidad y del triunfo, aunque Me canso, naturalmente me canso. fatigándose del éxito. ¿Por qué? Porque mira, yo desde niño siempre tengo un concepto que vale más tener éxito vale más tener razón que tener éxito. Cuando el éxito te arropa y dicen, vas a hacer 15 cuando así, no pierdes esa línea, estás perdido ya. Porque en la vida, un artista plástico, un bailarín, un torero, hasta quizá un actor puede tener, si es joven puede ser actor de carácter, pero un pintor es como los buenos vinos, mientras más dure, más se madura. Y cuando ve el éxito arropado, me da un miedo horrible. Además de que yo pienso que al pintor no puede gustarle estar pintando lo mismo siempre No, porque le convenga al marchante Entonces, y al negocio. dicen, pues hágalo usted así, un poco rojito, esa estructura, un poco más hacia arriba, un poco más que narices. Vamos a hablar un poco de cuándo, antes de seguir con el currículum, vamos a hablar de cuándo surge lo que podemos llamar el estilo, la manera de pintar de Viola tan característica, que es como una pequeña rebelión. No, el regreso a España. Es el regreso. Cuando yo entré en la sala negra de Goya, para mí fue un puñetazo,
pero en fin, como si un camión, como si, no sé, con 20 boxeadores me hubiesen aplastado los sesos. Para mí fue una revelación. Entonces me di cuenta que Goya era el pintor más moderno que había aún hoy. Y yo recomendaría a todo el mundo que vaya a ver los Goyas negros, que no se fijen en la magia desnuda y la magia vestida, etc. Los Goyas negros es algo tan impresionante, tan extraordinario, donde con elementos mínimos que van del negro al marrón y un poco de blanco, están todos los colores, están toda la expresión, con la audacia, con la valentía. Allí te encuentras a Bacon, ahí te encuentras... Por cierto que Grau, el cineasta Grau, hizo un reportaje del Prado y me pidió a mí que fuera un poco el Cicerone de la sala de Goya. Y en fin, no sé si Tapia me lo aceptará o me perdonará. Y hay un cuadro que dice una cabeza de perro, que todos conocen ese cuadro, que es un Tapia. Yo cogí un papel, hice una cruz, lo puse así, y era un Tapia. O sea, se anticipó a todo Goya. No por localismo aragonés, que Goya fue un caso excepcional, de intuición absoluta. Pues en arte creo que es más importante la intuición que todos los conocimientos. Bueno, estamos viendo ahora, mientras hablamos, algunas reproducciones de cuadros de Viola, donde queda de manifiesto todo esto y muchas cosas más acerca de esta personalidad complejísima de Viola, que ha sido siempre uno de los más prometedores pintores españoles y es hoy un pintor que se siente enormemente joven y capaz de cambiar. Mira, don Pablo del Mundo, perdón que sea tan reiterativo sobre don Pablo, dijo, cuando era joven, era tan joven que sigo siendo joven. Hay un informalismo, por así decirlo, al que está adscrito. No, yo creo que no hay contrasentido informal, no hay. Una informal puede ser conducta humana. Ahora, en estética, o digamos en plasticidad, incluso no puede haber informalismo. Porque cualquier cosa tiene una forma. Ahora, lo que pasa es que la gente ha confundido forma con geometría. O forma con marcar el paso. De manera que comprender que una mancha puede ser una forma. Yo tenía en alguna parte reseñado un texto de alguno de los críticos, de las varias notas que he tomado por aquí, un crítico que hice sobre la pintura de Viola, por ejemplo, que es una búsqueda que consiste fundamentalmente en restituir la realidad a partir del hecho mismo de vivir. Sí, claro. Pues más importante la vida que el arte. Eso es fundamental. Si tú no nutres tu arte con tu propia vida, entonces que eres un decorador cualquiera. Y que todo esto parte de una vivencia. De una vivencia. Y más o menos cronológicamente coincide con el momento del despertar del grupo El Paso y del nacimiento de lo que se ha dado en llamar la pintura de acción, que yo creo que... Bueno, vamos al Paso. Yo soy medio Paso. El Paso, como el grupo de Balset, han sido esenciales en la cultura española, a tal punto que yo consideraría que ha habido la generación del 98, la generación del 27, y curioso, por una vez los pintores se sobreponen a poetas y escritores, y el grupo de Balset, con el Eximio Tapies, con Cuixart, Terrats, etcétera, etcétera. No hagamos ahora escalafones. Y el Paso en Madrid. El Paso en Madrid realmente fue fundado por 4 tipos. Sobre todo, el Deus Machina, esa mezcla de Stalin, Ignacio Loyola, que es ahora. Después, Millares, ese hombre tan traumático, tan entrañable. Canogar y Feito. Se les unen después el escultor Serrano, Juana Francés y otros. Y entonces vienen las purgas, porque Saura realmente era el jefe del Paso. Entonces, expurga el Paso, entre los cuales sale Rivera. Entonces, el año, no sé qué año, cuando se hace la exposición del arte americano en el Museo de Arte Contemporáneo, y nosotros por correspondencia hacemos otra pequeña exposición, me piden el Paso que yo ingrese al Paso. Yo exijo una condición, que reingresen los que se fueron expulsados. Solamente reingresó Manuel Rivera.
Ahora, fue quizá la etapa más fructífera. Entre ellas, Camilo nos dedicó un número que está agotadísimo, en fin, se reeditó, dedicado al paso. De papeles, de Paso Son Armadans. Fue la época más fructífera, formidable. Lo que pasa que cuando llegaron los marchantes empezamos a tener éxito, en cuando apareció la platita. Y cada uno por su cada lado, uno por su lado. cada mochuelo a su banco. A los bancos. Sí. Así fue un poco. Quizás también, pues, las circunstancias, que también quizás había dejado de hacer un papel importante ya. Ahora hay que tener en cuenta, lo repito, ha sido, por una vez, los pintores antecedieron en esa transformación, liberación mental del país, como se llama el país, pues fueron los pintores. Convertirse en un pintor de moda es algo que afecta a la, Sí. a la calidad humana del Sí, artista. sí. Te produce. Mira, hay una coquetería al éxito. Precisamente hace un par de días estaba yo con un actor televisivo, no digo el nombre, y me pide autógrafos. A mí me produce un poco resquemor, porque digo, no, coño, ¿qué tiene que ver la pintura con el autógrafo? Como hemos visto en el restaurante, esas cosas. Eso diezma un poco el contenido humano. El éxito no es bueno. No es bueno. No. Pero tampoco te gustaría ser un pintor sin éxito. No, por lo menos ni hacer una obrera, porque si no tengo éxito no puedo comer. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Vives en Escorial. Allí tienes una casa de estudio, allí trabajas. ¿Trabajas mucho o trabajas Sí, anárquicamente? Anárquicamente, como siempre. Como siempre. Porque, como decía Rambo, considero sagrado el desorden en mi espíritu. Y además, ideológicamente, no sea en fin, nada en circunstancias políticas actuales, considero que la gracia es sagrada. La verdad es que Viola, tanto hablando como pintando, como viviendo, es igual de torrencial, de vital, de humano, de extrovertido. Es un hombre que se está dando siempre. ¿Qué va a hacer? Esa voz, Ya bastante esa descansaremos voz, el ataúd, cuando hacemos el ataúd, ya estaremos introvertidos. esa voz Viola es así de haber hablado tanto. No, cuando tenía 12 años ya voz. Ah, sí. Eso la culpa la tiene el puente de piedra, el Raval. Tú sabes, para aquellos niños, ¿tú has visto los rabaleros? Porque claro, esa voz normal es ronca, ahora se pega un grito. ¿Sabes que una vez una especie de modulaciones para doblar una secuencia de Hitler? Y seguido de Hitler tiene una voz meta y se pongo a gritar, sería horrible. Claro, no, eso no podemos hacer ahora, debe ser el programa ese. Hiciste de Hitler en una película. No, doblé un poco la voz, así, unos gritos. Tiene una voz metálica cuando grito. Alguna vez has hecho también pinitos de actor en televisión y en el cine, ¿no? Según parece, va a aparecer en enero los bandoleros ahí. Ah, sí. Una de los que, por amistad, sí. No, pero eso es un signo evidente de juventud. Eso quiere decir que las enciclopedias no están equivocadas por defecto, sino por exceso. Y que en vez de decir Viola nació en 1919, en lugar de haber nacido en 1916, tendrían que decir debían decir nació en 1970, porque se está proyectando un nuevo Viola que hacia dónde va, porque así queremos saber hacia la un libertad poco. siempre. Siempre hacia la Yo te libertad. voy a hacer el meeting que han hecho muchos en tu emisión. Pero creo esencialmente que la base esencial del ser humano en arte, en todo, es el sentido ecuánime, profundo de la libertad. Quien tenga el sentido de la libertad siempre será joven. Bueno, la verdad es que aquí yo no sé si ha habido algún meeting que otro, es probable, pero de lo que se trata es de que cada uno se explique a su manera. No digo nada. Porque la única manera de que os conozcamos es escucharos diciendo todas vuestras verdades. Si yo pudiera ahora te lanzaría un meeting, no lo hago. No, eso lo dejamos para otro Otras lugar cosas. y para otras cosas. Este es el gran Viola, el hombre de los muchos nombres y de las múltiples leyendas, algunas de las cuales han sido aquí desveladas en la medida de lo que la discreción aconseja. Hay otras muchas leyendas que quedan para otros empeños más lejanos todavía, pero lo cierto es que Viola es este hombre que con su humanidad, lo mismo que con su pintura, lo ilumina todo de pronto con esos torbellinos de color fuerte, con esos surtidores de luz que estampa como un descubrimiento no te pases, sobre el no te pases, fondo negro y no te pases, goyesco. no te pases. Muchas gracias, maestro, muchas gracias.